Ok, sé que todo esto, el sábado pasado, el día de hoy, han estado aprendiendo cosas. Una cosa es aprender, otra cosa es aplicarlo, ¿no? Otra cosa es aplicarlo. Y todo este tema o todo lo que significa caminar en la pureza, caminar en la santidad, porque el principio de Dios es santidad. ¿Ok? Ese es el principio. Esa es la base. Nuestra responsabilidad es cómo vamos edificando en esa área. Amén. La edad que tengas, la condición que tengas, porque a veces me dicen, pero no sé, yo ya soy divorciado, ya soy viudo, ya soy no sé qué, tengo tal edad. La edad que tengas y la condición que tengas, menos obviamente casado, estás enamorándote de alguien, el consejo es el mismo, ¿ok? No varía con la edad que tengas, no va a variar, el principio siempre va a ser el mismo. Lo que quizás te han enseñado estos 2 días son consejos, ¿ok? Son consejos, tú los tomas y los aplicas, pero todo tiene que ser en la base, ¿ok? De la santidad. Hay cosas específicas en la Biblia y las otras son consejos, ¿ok? ¿Sí se entiende eso? La idea de estas charlas no solamente es que tú digas, mira, entonces esto podría yo hacer, o quizás esto voy a hacerlo de tal manera, sino para que tú también veas tu condición frente a la palabra de Dios. ¿Cómo ha sido tu condición frente a estas charlas de pureza sobre santidad? ¿Has caminado en santidad? Porque no tener santidad no significa solo de que, pues es que ya tengo una pareja, o ya yo estoy en santidad porque ya tengo mi esposo. Yo creo que ya han aprendido, ¿no? Lo que es santidad. Puedes no estar en santidad estando casado. Puedes estar no en santidad estando soltero. ¿Ok? Entonces, las charlas nosotros realmente esperamos y hemos orado para que tú seas confrontado con la verdad de Dios. Amén. Si hay un pecado que has estado cometiendo, pues te arrepientas. Si aún por ignorancia, si tú te has dado cuenta que has estado caminando mal, por ignorancia igual tienes que arrepentirte, porque el diablo no va a decir, qué pena, es que ignoraba, te perdono. Olvídate, el diablo no te va a perdonar absolutamente nada. Amén. Cuando uno pide perdón, uno ve su condición, sí, he estado pecando, de repente yo pensaba que no pecaba porque no tenía un chico o una chica, pero has estado pecando en el pensamiento, en las imaginaciones, has estado pecando con el deseo, el nombre es lascivia, ¿no? Deseando tu ser esa chica que va por ahí con ese chico, o ese chico que va por ahí esa chica, o el de la novela, el de la película, ¿no? Has estado pecando en la masturbación. No tengo sexo con nadie, pero te estás masturbando, y ese es autoegoísmo, y todo lo que tú haces en práctica contra tu cuerpo dice que es eso, ¿no? Entonces estás pecando contra ti mismo, no solamente contra Dios. Y bueno, no vengo aquí a repetirte todo lo que has aprendido estos 2 días, sino que que si lo has aprendido es para que tú puedas alinearte con Dios, puedas realmente darte cuenta en qué has estado cayendo y puedas arrepentirte. Aún si eres casado, si has estado imaginando cosas con otra persona teniendo a tu pareja en la cama. Y no puedes decir ahora, o por ejemplo has estado deseando, no, ya deseo tener el sexo, quiero experimentarlo. Si tú rompes de tu vida el concepto de santidad y no tienes dominio propio como para que ahora, sabiendo la verdad de la palabra de Dios, igual quieras tener el deseo de tener sexo, ten por seguro que si eres el o la fornicaria del día de hoy, mañana cuando te cases puedes ser el o la adúltera de mañana. Entonces, lo que no desarrollamos en el espíritu por las disciplinas espirituales, no lo vamos a hacer el día de mañana tampoco, igual nos va a costar. Amén. Entonces, tú tienes la pelota en la cancha. Dios te ha entrenado, en estos 2 sábados te ha entrenado a través de su palabra. Pero en un partido de fútbol, ¿qué hace el entrenador? ¿Juega contigo? No,
Él se siente en la banca y te ve jugar. Lo que espera el entrenador, que todo lo que has entrenado, de todo lo que te ha enseñado, tú lo pongas en la cancha. Y tú tienes dos opciones al jugar. Jugar mal y perder el partido, o jugar con todo tu corazón y ganarlo. Esto implica la vida, y aún cristiana. Entonces, porque a veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? El hombre que me diste, la mujer que me diste. O quizás también ya lo han aprendido, ¿no? Ahora hay mucho sufrimiento porque no se casan. Mucho sufrimiento, pero la Biblia, ¿lo han enseñado? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? El regalo de mantenerte soltero. Entonces es un regalo. ¿Por qué a estas alturas hay tanto sufrimiento? Ahora, no es que esté malo casarse, no, obviamente, es una bendición. Pero no debe ser el punto que te lleve a una depresión, sufrimiento por no casarte, si la Biblia dice aún que es un regalo. ¿Sabes por qué? Porque no conoces lo que es el matrimonio, pues. Cuando nosotros nos casamos pensando que me va a dar la felicidad del mundo, has caído en la idolatría. La idolatría es todo lo que te apasiona y te centra que no sea Dios. Por eso la decepción es tan grande cuando te casas, cuando te das cuenta que te casas con alguien tan imperfecto como tú. ¿Amén? Tan imperfecto como tú. Ya muchos están riendo, ¿no? Diciendo, entonces qué horrible ese matrimonio. No, sino el darte cuenta que idolatras tanto las cosas, porque te has metido aquí tanta película, tantas novelas, ¿no? Tanto te has centrado en ti, en lo de tu felicidad, al punto que te has negado a aprender a ser amado y amada por Dios. Cuando tú eres amado y amada por Dios, todo el resto será añadidura, y eso es lo que necesitamos aprender. Una añadidura es que tu vaso ya, imagina, no quieres helado y te dan, ¿no?, tu copaza y tú, wow, qué rico de fresa, por si acaso, quieres invitarme de fresa. Un helado de fresa, wow, estás contenta porque vienen y te lo regalan, ¿no? ¡Ah, grandazo! Y alguien viene y te dice, espérate, la cereza, y tú, ¡ah! Pero la cereza no te dio la alegría, te dio el helado. El amor de Dios es ese helado que te llena, que te, wow. Y todo el resto, si está en el plan de Dios darte un esposo, una esposa, todo el resto que puedas tener debe ser ese cereza. No esté la cereza, tú vas a vivir en contentamiento y alegría, porque tienes lo principal. Y eso tenemos que orar. Si tu corazón no está alineado ahí, tienes que orar al Señor. Algo está pasando, hay más influencia de afuera, de la presión social, de la presión carnal, de la presión virtual, que lo que realmente te debe traer paz y tranquilidad. Gracias. Ni tengo audio. Ok, aquí está bien. Gracias. Buenas tardes con todos. La verdad es que mi esposa ha resumido, creo, estas clases que ustedes han tenido, inclusive la semana pasada, mujeres aparte, varones aparte, ¿verdad? Matrimonios aparte, hoy día están todos juntos y revueltos. Y estábamos conversando un poco con mi esposa qué podríamos compartir ahora, ¿no?, al finalizar a manera de conclusión. Y quiero aprovechar un poquito la circunstancia que estoy pasando como en el seminario, que básicamente estoy estudiando Antiguo Testamento 2 y llevando un libro especial que es el libro de Oseas. Y tal vez ustedes han escuchado la historia de Oseas, ¿no? Si no han escuchado la historia de Oseas, vamos a escuchar algunos versículos en este día. Oseas, el capítulo 1, el versículo 1, lo pueden anotar si quieren para leerlo y profundizarlo en casa. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
Me encanta la palabra de Dios porque la Biblia siempre nos pone en un lugar histórico, en una situación real. Este no es el cuentito que te voy a contar antes de dormir. Esta es la realidad, esto es algo que realmente pasó y lo puedes ubicar, ¿verdad? Y la Biblia te dice, esto sucedió en los días del rey Jeroboam. Y cuando tú buscas en la historia, tú te vas a dar cuenta que él también vivió en los días del profeta Jeremías. ¿Se acuerdan del profeta Jeremías y que a veces le vacilamos diciendo que es el profeta llorón? Dios lo llamó a Jeremías en un tiempo en el que él tenía que dar anuncios de que si no se arrepentían, vendría juicio de parte de Dios. Y realmente vino juicio, los llevaron cautivos, ¿verdad? Pero el reino del norte fue encargado precisamente a Oseas y el reino del sur a Jeremías. Y entonces Oseas comenzó a decir lo mismo: si ustedes no se arrepienten, va a venir un enemigo y nos va a llevar cautivos, y precisamente eso es lo que sucedió. Entonces Oseas está en esta situación histórica y Dios le dice a Oseas específicamente lo que vamos a leer aquí. Amor, ¿podrías leer estos versículos, por favor? 2 y 3. Capítulo 1, versículo 2. Sus Biblias. ¿No han traído Biblias? Por favor, te puedo engañar, te puedo leer otra cosa. Engáñalos. Puedo engañarte y tú decir amén. Sé como los de Berea, que estudiaban la palabra de Dios. Ok, si no has traído Biblia, apúntalo. Pero tenemos que hacer una cultura en la iglesia de estudiar la palabra de Dios, de apuntar, porque se va. Ok, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó, hasta el 2, ¿no? Sí. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Sigo? Sí. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Gracias. La historia es que el pueblo de Israel estaba constantemente en pecado y Dios asemejaba el pecado que tenían ellos a fornicar, a pecar de esta manera, es decir, adulterar. Eso era lo que quería que en este caso Oseas pudiera experimentar. Así que Oseas experimenta esta situación en su propia vida. Él se casa con una mujer, ¿verdad? Prostituta, y le da hijos. Y de pronto la historia nos dice que el Señor le dice, ponle a tus hijos estos nombres, ¿no? Lo-Ruhama, Lo-Ami, Jezreel, que significan pues tú eres no amada, tú no eres pueblo mío, tú eres, o sea, les está diciendo a Oseas, mira, ponle el nombre a tus hijos de los juicios de Dios. Algo está sucediendo en la vida del profeta. El profeta está recibiendo
una palabra de parte del Señor para que él pueda experimentar. Repite conmigo, experimentar. Más fuerte, experimentar. Pueda experimentar el corazón de Dios. Pueda él entender qué es lo que está pasando en el corazón de Dios. Entonces, la situación es que Oseas experimenta esta situación, experimenta nuevamente que, porque tú lo vas a ver, tú vas a ver la historia que ella vuelve otra vez a sus antiguos amantes. Hola, hola. Hola, hijo, ¿cómo estás? Entonces, ella vuelve otra vez a lo que antes hacía. Es más, yo me imagino un día a Oseas llegando a casa del trabajo y leyendo una carta entregada por Gomer y que le dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo vivir contigo, ya no aguanto a estos hijos. Yo voy a regresar otra vez, porque la Biblia describe esas frases. Voy a regresar a mis amantes porque ellos me dan mi lana y mi lino y me dan mi comida y me hacen sentir bien, etcétera, etcétera. La historia es que no se queda ahí, sino que Dios, después de esta situación, le dice otra vez, vuelve y rescata otra vez. Me dijo otra vez, capítulo 3, versículo 1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, o sea, no estaré contigo sexualmente tampoco, a pesar de yo recuperarte, a pesar de tú estar conmigo. Y sabes que la historia trágica, podría decirse, de Oseas, era que Dios le llama a experimentar estas situaciones y encima su mujer se va y encima Dios le dice, anda, recupérala. Cuando tú haces un estudio del libro, y que tengo que hacer un estudio del libro y lo voy haciendo así, te vas a dar cuenta cómo Oseas era un hombre de campo. Era un hombre que vivía en el campo, no era un hombre de ciudad. Porque él, cuando va a recuperarla, él la recupera no solamente con plata. La plata no le alcanzaba y le dice, lo voy a recuperar. La recuperé, la compré otra vez por 15 siclos de plata, pero también por un homer y medio de cebada, ¿verdad? Entonces él no le alcanzaba el dinero, pero él tenía que hacer algo más para poder recuperar a su esposa. Entonces lo que está escenificando acá es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros para recuperarnos. Recuerden, tenía que ser una recuperación, porque en el inicio, en el Génesis, Él nos creó, Él ya nos tenía desde el inicio, pero nuestra decisión fue simplemente deshonrar a Dios, desobedecer a Dios, y finalmente Él tiene que recuperarnos, y la recuperación no le fue fácil. La historia entonces es que Dios quería que Oseas entienda el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que él fuera al pueblo y pudiera predicar. Una cosa es predicar de lo que sabes y otra cosa es predicar de lo que eres y de lo que te pasó a ti. Así que cuando Oseas va a ir al pueblo, le va a ir a decir, oye, ¿no entiendes lo que está sufriendo Dios? Tú no puedes comprender, no sé, me encantaría sentarme y contarte mi historia. ¿Te puedes sentar un rato y conmigo? Te puedo contar que yo me casé con una mujer y la amé con todo mi corazón, pero ella me fue infiel una y otra vez, y yo la llamaba. Es más, se alejó de mi casa para seguir siendo adúltera y yo tuve que ir y me costó mi plata y me costó mi harina, me costó mi cebada, me costó todos los campos, tuve que cosecharlos para llevarlos en bolsas, en canastas para poder recuperarla. Yo creo que tú no entiendes lo que todo está pasando Dios. Yo creo que tú no entiendes el corazón de Dios. Te es más fácil irte tras tus amantes, tras tu lana y tu lino, que te van a dar todo esto, pero no entiendes cómo se siente Dios. Y a veces nosotros no entendemos, solamente vemos a Dios y su palabra como reglas. Me prohíbe, dice que no haga, que no esto.
y nos enojamos porque precisamente queremos hacerlo, pero no entienden que hacemos sufrir a Dios, porque ¿qué padre no sufre viendo que su hijo mismo está determinando hacerse daño? Nosotros también, cuando amamos a alguien, no vamos a reírnos porque vemos que toma decisiones que los está llevando a la destrucción, obviamente. Imagínate el corazón de Dios. No hay nada en su palabra que te ponga solo por una imposición de un Dios castrante y malo. No, aún la ciencia puede corroborar por qué Dios y su amor para su ley. Y te doy dos ejemplos muy pequeños. En el Antiguo Testamento decían, Dios dijo en su ley, no comas cerdos. Imagínate, teletranspórtate en ese momento. Y la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el cerdo, la diferencia del cerdo con la vaca? Entonces, ¿por qué no? Y aún había muchos que desobedecían. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acercó a este hombre endemoniado? Terminó los cerdos matándose. Estaban criando cerdos, pero Dios había dicho no. Pero lo estaban criando para comerlo, para venderlo. Pero ahí mismo, tú dijeras, qué loco, ¿por qué? Qué raro. Quizás ellos también dijeron, ay, esto es una ley, esto es una regla, qué absurdo, qué religioso Dios. Vamos a criar nuestros cerdos. Pero después de años la ciencia comprobó que la triquina viene de los cerdos. Ahora no comemos así nomás cerdos por cualquier lado. Vemos que sea un lugar considerable, ¿no? Limpio, ¿no? No come cerdo así nada más. Hay reglas, el gobierno encuentra el Ministerio de Salud, ¿no? Creo, no sé si ellos son los que se encargan, una chanchería clandestina y la clausuran porque saben que eso puede llevar a muerte a las personas que lo comen. Imagínate, ¿eso no te habla Dios? Si bien es cierto, después dice, tienen libertad de comer, pero santifica la comida. Entonces nosotros decimos, Señor, bendice los alimentos por un cliché o por una acción. Tenemos que hacerlo como cristianos. No, es que tenemos la fe que al pedirle a Dios que bendiga esos alimentos, estos no nos harán daño. Pero eso no fue lo que les dijo a Dios de un principio. Lo que dijo Dios fue, confía que yo quiero lo mejor para ti. Y ese es uno más de los ejemplos que la ciencia ahora, sin decir Dios tenía razón, está probando que Dios tenía razón. Pero imagínate si Dios no tendría que explicar todas sus leyes para decir, ya, ok, entonces sí lo obedezco porque me conviene. Eso no sería honrarlo, amarlo y confiar en Dios. Sería condicional. Yo te sigo porque es condicional, entonces ya te entiendo. Por eso hay muchas cosas en la Biblia que no las obedecemos porque sea una regla impuesta, es porque yo conozco el corazón de Dios y porque me ama y sabe el futuro, sabe el mañana. Sabes que la fornicación no solamente te puede llevar a enfermedades venéreas, embarazos no deseados, sino rotura y deterioro emocional, que a muchos hombres y mujeres le cuesta mucho salir en restauración. Los psicólogos tienen plata, pues, porque cuántas sesiones para poder ayudar a alguien que está deprimido, que está amargado, que está frustrado por decepciones. Pero sobre todo, ¿tú crees que Dios cuando dice, te he enseñado como pueblo de Israel, te he enseñado mi palabra, te he enseñado quién soy yo, no decirte lo que tengas o no tengas que hacer, sino decirte quién soy yo, y precisamente haces lo contrario? A Dios le duele el corazón, porque lo que le estás diciendo ay, no me molestes, yo voy a hacer lo que quiero, no, lo que le estás diciendo es que no confío en ti, no te conozco. La palabra de Dios dice que el día que estemos delante de su presencia, Él dirá a muchos, apartados de mí, no te conozco. Porque previamente, mientras que estuvimos en la tierra, le hemos dicho con nuestro comportamiento, no te conozco. El capítulo 11 de Oseas
Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y estaba tratando el Señor de hablar en este momento y decirles, mira, yo los llamaba, no solo una vez, porque tanto yo los llamaba, o sea, cuántas veces yo los llamaba, ellos hacían todo lo contrario, se iban tras los Baales. En otras palabras, hay dos llamados, repite conmigo, hay dos llamados. Dos llamados. Más fuerte, hay dos llamados. Dos llamados. El llamado de Dios y el llamado de los ídolos. Y Dios está llamando una, otra y otra vez. Y nosotros podemos o reaccionar escuchando a Dios y yendo hacia Él, o escuchando a los ídolos y yendo tras ellos. Y esas voces siempre las van a escuchar. Y cuando nosotros tenemos conferencias purezas, a prueba de fuego, y no sé qué más hemos inventado, ¿quién es mi crush? Y no sé qué más quieren inventar. Y todo lo que me han dicho de frases que yo le he dicho, hagan lo que quieran, pero enseñen lo mismo, enseñen la Biblia. Pero lo que queremos, en otras palabras, es poder volver otra vez a escuchar el corazón de Dios y entender, porque siempre se nos va a plantear estos dos llamados. Cuando nosotros reaccionamos de la manera como la Biblia describe que muchos de nosotros reaccionamos mal delante de Dios, y vas a escuchar a Dios molesto, muy molesto. O sea, algo que yo quería hacer y se los dije, creo que a mi grupo Vida, les dije, yo quiero predicarles el día de hoy de Oseas, le dije así. Así, sí, claro. Pero lo que les voy a hablar y lo que les voy a leer son los textos de juicio, nada más. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que lean, les invito, del 4 al capítulo 10, si mal no recuerdo. Y van a leer todo lo que dice Dios, que les va a suceder a ellos. Yo conozco a Efraín, a Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. Se apartó de ellos, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos, ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén. Tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos, o sea, los límites. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma, o sea, como gangrena, como cáncer a la casa de Judá. O sea, yo puedo seguir, léelo en tu casa, para que tú puedas ver la indignación. O sea, ¿qué es lo que causa nuestro pecado a Dios? O sea, cómo Él se siente. Y cuando lo podamos observar desde ese punto, puedes leer el capítulo 6, por ejemplo, y puedes comenzar a ver y decir, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Charlas como estas no es simplemente para que las escuches y las dejes ahí, y cuando tengas que practicarlo te lo olvides. Es para que sepas que Dios nunca va a olvidar nada de su palabra. Va a olvidar cuando la persona o nosotros nos arrepentimos de pecado. Es importante conocer qué producimos en el corazón de Dios.
para que tú te des cuenta que el pecar no es algo, bueno, ya, pues no, ya pequé. Aún la palabra habla de la importancia del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Que tú te des cuenta de tu falta, que has ofendido, que has herido a Dios. Pero actualmente cuesta tanto aceptar, cuesta tanto, la gente aún se ofende cuando le dices o le quieres decir lo que dice la Biblia. O cuando no quiere darse cuenta de lo que ha hecho mal y te suena común las excusas. Y estás tratando de decirle con amor las cosas y excusas, sí, pero yo digo, Señor, ¿cuánto nos cuesta poder decir, Señor, pequé contra ti, te he lastimado y en tu bondad me estás corrigiendo, en tu bondad quieres expresarme tu amor? El seguir a Cristo, seguir a Dios, no significa que nunca falles. Porque ni siquiera te puedo decir que yo nunca fallo, pero sí reconocer que necesitamos tanto de la compasión de Dios. Y noticia, Él la tiene mucho. Saliendo de aquí, quizás sientas, wow, ya sí voy a caminar en santidad, nada puedo, y mañana te sientas mal frente a tus tentaciones. Pero ahí está el Señor para fortalecernos. Yo quisiera concluir con este texto. Oseas capítulo 11, versículo 8. Dice, oh Israel, escuchen bien esto. ¿Cómo podría yo abandonarte? Escuchen el corazón de Dios. Mire lo indignado que estaba y ahora escucha lo que Dios sigue diciendo. Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Zeboim? Mi corazón, escucha su corazón. Mi corazón está... Adma y Zeboim, explícales para que entiendan. ¿Cómo destruirte como ellos? Son las ciudades que estaban en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo voy a destruirte como lo hice en otras palabras, como lo hice con Sodoma y con Gomorra? Se está diciendo, ¿cómo? A pesar de ser así conmigo. Y mira lo que dice, mi corazón está desgarrado dentro de mí. Justo, mira. Despierta tú que duermes. Se desgarró la guitarra. Mi corazón, escucha bien, mi corazón está desgarrado dentro de mí. Si tú sigues buscando las otras versiones, NBI, dentro de mí el corazón me da vuelcos. Si quieres buscar más versiones, me encanta la Biblia aquí, puedes buscar otras versiones. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se conmueven mis entrañas. Eso es lo que le está pasando. No sé si ustedes alguna vez han pasado un problema terrible o estaban esperando de repente que alguien, por ejemplo, mi hermana, que todos conocieron, cuando la llevaron al hospital, yo estaba esperando que me dieran una buena noticia. Y cada vez que sonaba mi número el corazón me daba vuelcos, ¿no? Sonaba ahí y mis entrañas estaban ahí y no sabía cómo describir ese momento. Era el esperar algo bueno. Y eso es lo que está describiendo Dios. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Versículo 11, otra vez. Un momento, por favor, que el internet destruyó esta parte. Voy a seguir. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre,
el santo en medio de ti, y no vendré con furor, en pos del Señor caminarán. Él rugirá como león, ciertamente, Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Algo que no debemos olvidar de que Él es Dios. Él es Dios todopoderoso, y la falta de temor a Dios nos hace ser tan imprudentes con nosotros mismos. Nos hace comer de las migajas que caen del piso teniendo un banquete sobre la mesa. Es como que estuviéramos rogando por amor, teniendo el mejor amor sobre la mesa. Nos dejamos guiar más por nuestros deseos de la carne que complacernos en los deseos de Dios. Nos negamos y excusamos nuestros errores en vez de saber que necesitamos de Él para caminar en santidad. Necesitamos de Él para caminar, seas soltero, seas casado, seas viudo, divorciado, lo que sea, necesitamos de Dios. Me encanta ver personas aquí ya, padres de familia. Porque podrías decir, estoy casado, tengo mi edad, ya para qué, eso para los jóvenes. Pero cuando hay un hambre de Dios de reconocer que nunca Dios se cansa, Él no se agota en su sabiduría, siempre vas a tener hambre de querer aprender algo más. Estos días de conferencia se han dicho las cosas con claridad. Es como Oseas parándose y diciendo, mira, esto es pecado, esto deshonra a Dios. Lo estamos diciendo las cosas claras, pero también debemos de conocer a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Piensa por un momento, ¿por qué razón Dios se indignaría tanto? ¿Por qué razón está tan enojado para destruir a Efraín, a Israel, para hablar de esta manera? ¿Sabes por qué? Porque el pecado destruye a quien Él más ama. No es natural para nosotros perdonar, para los seres humanos. Pero en una oportunidad llegamos a ver un video donde una persona perdonó a quien había matado a su hijo. Lo estaban llevando prisionero y le dijo, no te preocupes, yo vi ese video, tal vez algunos lo han visto, yo te perdono. Hace muchos años, aquí fue en Perú, en un esto de fútbol en el Estadio Nacional, estaba todas las barras bravas, ¿no?, haciendo sus alborotos, y una de las bombardas que estaba prohibido, lo usaron y fue directamente al ojo del hijo de la señora que vendía sus golosinas en el estadio, y el chico murió. Él tenía problemas, creo que tenía de Down, creo que tenía no recuerdo bien, pero la señora era de edad. A mí me conmovió el corazón. La justicia tenía que actuar, pero ella decir, lo perdono. Y el Señor, ¿podría yo tener la capacidad de perdonar a alguien que mate a mi hijo? Quizás no. Pero Señor, si algún momento yo tuviera que estar en la posición de sentir que yo no puedo hacer lo que tú me dices, ayúdame para ser obediente y no dejar que tu bendición me sea robada por las acciones humanas y pecadoras, no solo del resto, sino de mí misma. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que naturalmente no podríamos perdonar a alguien que nos hizo daño, a nuestro enemigo, pero Dios sí nos dice en su palabra, oye, perdona al que te hizo daño. Es más, la Biblia dice, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar, es así de simple, ¿verdad? En otras palabras, nosotros necesitamos de la gracia de Dios para poder obedecer,
para poder ir y perdonar, para poder ir y caminar en santidad. Necesitamos de la gracia de Dios para decirle no al pecado. Necesito de la gracia de Dios para ir y perdonar a mi enemigo. Necesito la gracia de Dios para no acostarme con el chico o la chica que me gusta, o fuera de mi matrimonio con alguien. Yo necesito la gracia que viene, porque la gracia de Dios es el poder de Dios. Hoy quiere Dios que te des cuenta cómo le indigna el pecado, porque te destruye. Si los que son papás se darán cuenta de que si algo le hace daño a tu hijo, tú vas a salir corriendo a defender a tu hijo. Te lo dio Dios, ¿verdad? Es lo mismo que pasa. Dios va a salir a la defensa de nosotros. Quiere ir contra el pecado, está hastiado, le harta eso, porque eso nos termina destruyendo. Y Él nos demostró su amor en la cruz del Calvario. Siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él nos demostró que su amor era infinito por nosotros. Estuvo dispuesto a pagar el gran precio, todo lo que sea necesario, por el amor de su vida que éramos nosotros. Si podemos entender esto y entender cuál es el corazón de Dios, y entender que sí, Dios desea santidad de mi corazón, y entender que yo no puedo vivir en pureza por mis propias fuerzas, por tu determinación o por tus metas solamente, que los pongas en un cuaderno a principio de año. ¿Sabes que así no vas a ser santo? No vas a vivir en santidad, mejor dicho. Entonces es cuando tú vas a hincarte y doblar rodillas y decir: necesito de ti para obedecerte a ti. Necesito de ti para seguirte a ti. Nosotros nos convertimos jovencitos al Señor. Ayer. Y desde que nos entregamos al Señor, no ha sido fácil. Nadie, si yo me sentara y ella se sentara contigo a contarte las historias que vivimos desde que encontramos a Cristo hasta ahora, no ha sido fácil. No ha sido fácil guardarnos en santidad hasta el día del matrimonio. No ha sido fácil cuando mi esposa pasó por el quirófano. No ha sido fácil cuando mi hermana murió. No ha sido fácil. Para nosotros no ha sido fácil. No fue fácil cuando la gente me decía: Rosy, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? Los amigos me decían: ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo? Ya pues se encarguen. Ya. ¿Tú crees que es fácil? No es fácil, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Pero necesitamos de la gracia de Dios. Así que si tú quieres vivir en santidad, si tú quieres vivir en pureza, lo mejor que puedes hacer es rendirte delante de Dios y decir: no puedo, Señor, sin ti. No puedo. Reconoce y ponle el nombre, como siempre te hemos enseñado. Tengo el deseo de estar con alguien sexualmente. Tengo el deseo de abandonar mi familia. Tengo el deseo de hacer esto que no te agrada, Dios. Eso realmente me gusta. O sea, ponle el nombre, porque es la verdad, así es nuestra carne. Porque si no reconoces el pecado que practicas, no va a haber un genuino arrepentimiento. Y eso va a limitar a Dios, no porque no tenga poder, sino porque al lastimarlo, ¿quién quiere estar con alguien que lo lastima? Dios no es que no tenga poder, pero no va a actuar dentro del pecado. El arrepentimiento trae la gracia de Dios, trae el perdón de Dios, y tú necesitas confesarle a Dios lo que haces en la intimidad, lo que haces donde nadie te ve. Ayer hablaba con una persona: si esto es puro en tu corazón, que todo el mundo lo vea. ¿Por qué lo ocultas? Ya hay una mínima intención oculta en tu corazón, eso ya no está yendo bien. No va a terminar bien. El Señor quiere en esta hora llenarnos de la gracia que necesitamos. Podemos reconocer cómo está su corazón. Mírate tú en el espejo de la palabra cómo estás viviendo, y dime si estás indignando a Dios o si estás entristeciendo su corazón, porque Él puede estar enojado con nosotros.
Se nos ha vendido la historia de sí, Dios es amor y Dios te ama y Dios te... Sí, pero Dios se indigna. Dios te ama tal como eres, sí, pero quiere transformarte. Y Dios se enoja. Pero está lleno de compasión a todo aquel que se arrepiente y quiere hacer las cosas bien delante de Él. Amén.